El pensamiento epistémico. Antes de abordar la temática del pensamiento epistémico, sería conveniente conceptualizar lo que es la epistemología. La epistemología es intermedia entre la filosofía y la ciencia. Intermedia porque tiene aspectos filosóficos y aspectos científicos. La epistemología estudia fundamentalmente el conocimiento desde varias perspectivas. Estudia, por ejemplo, el conocimiento como ciencia de sí, el conocimiento de la cosa en sí y el contenido de la mente. Por un lado, ese es el aspecto filosófico. Por el otro lado, el aspecto de la ciencia, la epistemología estudia el proceso psicológico de construcción del conocimiento y el proceso científico de construcción del conocimiento. Por un lado tenemos aspectos trascendentales metafísicos de la parte filosófica y por el otro lado de la ciencia, aspectos científicos y metodológicos. La epistemología es la sombrilla desde la cual parte tanto la filosofía como la ciencia, porque explica cómo se construye el conocimiento en cada uno de estos aspectos. La epistemología se interroga, entre otros, acerca de cómo la realidad puede ser conocida, la relación entre quien conoce y aquello que es conocido, las características, los fundamentos, los presupuestos que orientan el proceso de conocimiento y la obtención de resultados, y la posibilidad de que ese proceso pueda ser compartido y reiterado por otros a fin de evaluar la calidad de la investigación y la confiabilidad de estos resultados. El problema fundamental que ocupa la epistemología, expresa Guanipa, es establecer la relación entre el ser conocente y el proceso o fenómeno sobre el cual se desarrolla su actividad cognitiva. De este modo, el problema se presenta en la relación de quién conoce y lo que es conocible. Ahora bien, cuando hablamos de pensamiento, ¿a qué nos referimos? A un pensamiento que se entiende como una postura, como una actitud que cada persona es capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere conocer. Si se quiere distinguir entre un pensamiento teórico y un pensamiento epistémico, su diferencia está precisamente en el cómo se resuelve la relación del pensamiento con esa realidad que se quiere nombrar. La función del pensar epistémico, expresa Semmelmann, es el distanciamiento de los constructos y el problema de las categorías es el eje del pensamiento. Por cierto, la obra de Hugo Semmelmann puede considerarse una de las más originales y potentes que surgieron del pensamiento latinoamericano desde las últimas 4 décadas. Y en este autor me sustentaré para hacer la exposición. En el sentido estricto de la palabra, sigue diciendo Semmelmann, el pensamiento epistémico es preteórico, funciona sin un corpus teórico y por lo mismo sin conceptos o contenidos definidos, con funciones claras de carácter nosológico o cognitivo, o para decirlo de otra manera, con funciones de determinación o con funciones de explicación. Cuando se habla de pensamiento epistémico, se hace referencia a un pensamiento que no tiene contenidos y eso es lo que a veces cuesta entender. Afirma Semmelmann, colocarse frente a las circunstancias sin anticipar ninguna propiedad sobre ellas. Los instrumentos del pensamiento epistémico son categorías que permiten plantearse esto que de manera abstracta Semmelmann llama colocarse frente a la realidad. Las categorías, a diferencia de los conceptos que componen un corpus teórico, no tienen un contenido único, sino muchos contenidos. En este sentido, las categorías son posibilidades de contenido, no contenidos demarcados, identificables con una significación clara, unívoca, semánticamente hablando. El pensar epistémico consiste en el uso de instrumentos conceptuales, que no tienen un contenido preciso, que son herramientas que permiten reconocer diversidades posibles con contenido. Esto hace parte de lo que Semmelmann define como momento preteórico, mismo que tiene un gran peso en las posibles teorizaciones posteriores. Decir preteórico significa decir construcción de relación con la realidad. Pero, ¿qué significa a su vez esto? Significa que si yo me estoy hablando frente a las circunstancias que quiero estudiar sin precipitar
un juicio en términos de construir un predicado ya predeterminado con contenido sobre aquello que no conozco, entonces me estoy distanciando de la posibilidad de anticipar nombres teóricos a un fenómeno que no conozco. Y ese distanciamiento frente a la realidad, para no precipitar juicios teóricos que se van a expresar en enunciados predicativos, es lo que en términos más amplios este autor llama problema. En palabras de Bachelard, es más fácil llamar a las cosas con los nombres de siempre, en circunstancias en que se conoce el nombre, pero no se conoce aquello que se quiere nombrar con ese nombre. Así, muchas veces las investigaciones quedan reducidas a investigar el nombre, pero no aquello que se nombra. Esto pasa en la economía, en la antropología, pasa en todos los discursos, porque es muy cómodo decir: yo he leído tantos autores y tengo tantos conceptos en la cabeza que preciso usarlos. Y obviamente usarlos es transformarlos rápidamente en nombres. Pero ocurre que entonces esa persona no está realmente construyendo el conocimiento. Porque si hay un requisito elemental en este ámbito, es precisamente el construir paso a paso el conocimiento de aquello que no se conoce, no de aquello que se conoce. Este es el fundamento de la principal función del pensamiento epistémico. Este funciona con categorías sin contenidos precisos y en el quehacer concreto de la persona. Se traduce en la capacidad de plantearse problemas. ¿Cómo entonces sería la construcción de problemas desde el pensamiento epistémico? En términos psicológicos, desde el pensamiento epistémico, expresa Semmelmann, es atreverse a estar en desasosiego, a perder la calma, a perder la paz interior. Tan simple como eso. Quien no se atreva no va a poder construir conocimiento. Quien busque mantenerse en su identidad, en su sosiego y en su quietud, construirá discursos ideológicos, pero no conocimiento, dice Semmelmann. Armará discursos que no lo reafirmen en sus prejuicios y estereotipos, en lo rutinario y en lo que cree verdadero sin cuestionarlo. Significa aquí ser críticos de aquello que nos sostiene teóricamente, o sea, ser capaces de distanciarnos de los conceptos que manejamos, así como también de la realidad observada. Es decir, no solamente tenemos la obligación de distanciarnos de aquellas teorías que de alguna manera conocemos para no incurrir en una reducción de la realidad, sino también implica cuestionar lo empírico, lo que observamos, porque esto no puede ser relevante. Esto podría ser tan solo la punta del iceberg. Ahora, ¿cómo sería la perspectiva teórica desde el pensamiento epistémico? Este se basa en la construcción de una relación de conocimiento, la cual a su vez, en el fondo consiste en demarcar problemas antes de construir enunciados con atributos teóricos. Detrás de este llamado pensamiento epistémico, sigue diciendo Semmelmann, está la urgencia por saber leer los contenidos que todo el mundo está recibiendo a través de las biografías de los distintos autores. El pensamiento epistémico implica entonces tratar de leer los textos como lo que son, construcciones, el constructo mismo, leerlo desde lo que Semmelmann define como sus lógicas constructoras y alude con lógica constructora a sus lógicas de reconocer detrás de esas afirmaciones atributivas de propiedades que tiene un texto teórico. Por ejemplo, los problemas que pretende responderse el autor a través de tales proposiciones. La perspectiva epistémica. Desde la perspectiva epistémica, Semmelmann señala que optar por la función epistemológica permite avanzar más allá de dogmatismos teóricos y concebir el fenómeno desde una perspectiva de apertura que no prescinde de la teoría. Al contrario, la reubica dentro de un pensar epistémico. La función epistemológica supone que un problema se aborde en el diálogo de diversos esquemas teóricos para captar la multidimensionalidad
de los problemas por conocer y en coherencia con la forma compleja de la realidad social. Semmelmann entiende que el conocimiento sobre la realidad es incompleto, ya que ella es en sí misma inacabada y se encuentra siempre en proceso de construcción por su constante movimiento. En cambio, la función teórica reduce las múltiples dimensiones de la realidad social a las definidas y manejadas por el corpus teórico propuesto. De igual manera, esta supone una lógica de inclusión coherente con una visión de apertura a lo complejo de la realidad social, mientras que la función teórica trabaja la exclusividad, es decir, una lógica basada en un movimiento articulatorio que va incluyendo diferentes tiempos, espacios, procesos, hacia un momento de condensación denominado presente. Para Semmelmann, toda vez que la realidad se concibe como un movimiento articulado de procesos heterogéneos, una primera estructura de relaciones posibles ha de basarse en la lógica de la inclusión, la cual nos permite vincular conceptos. La tarea del conocer desde el pensar epistémico es hacer aprehensible la apertura donde el contenido de la realidad es una articulación entre el límite de lo dado y lo posible de darse. De lo que se trata al producir conocimiento social desde una óptica de la acción de sujetos sociales y políticos es de la construcción de lo posible y no solo de lo existente, en función de una apertura de la realidad, con el fin de potenciar lo no conocido y reactivar la transformación de lo existente. Así, la relación de conocimiento es una de apertura con la realidad, posible de aprehender al privilegiar la función epistemológica, donde la función explicativa o teórica queda subordinada a la relación de apertura fundada en el pensar categorial. La misión del epistemólogo, entonces, es estar en constante movimiento crítico, reflexivo, así tienda a formar nuevamente leyes fijas e inmutables, las cuales a su vez debe volver a desenterrar y poner a consideración de los otros, ya que todo su ser inquieto, movido por la crítica constructiva y a veces destructiva de sus pares, vuelve a remover lo estatificado para ponerlo nuevamente en escena. Al tener en cuenta la perspectiva teórica del pensamiento epistémico, tenemos por ejemplo que para Popper todas las teorías son meras hipótesis. Todas pueden ser rechazadas en un cierto momento, al ser contrastadas con la realidad. Esta afirmación no quiere decir que haya que abandonar la búsqueda de la verdad. En el hecho, dice Popper, la verdad es una idea reguladora que guía nuestras investigaciones. En tal proceso se procede a la contrastación, a la investigación de las teorías para encontrar la verdad y eliminar la falsedad. Que no podamos dar razones suficientes de nuestras conjeturas no significa que con alguna de ellas no nos hayamos acercado a la realidad. O sea, algunas de nuestras hipótesis pueden ser verdaderas aunque nunca podamos saberlo con certeza. Como dice el autor, somos buscadores de la verdad, pero no sus poseedores. Expresa Popper en su libro La lógica de la investigación científica. Nuestras teorías son intervenciones y pueden ser suposiciones defectuosamente fundadas. Conjeturas audaces, hipótesis. Con ellas creamos un mundo, no el mundo real, sino nuestras propias redes con las cuales intentamos atrapar el mundo real. Esas redes pretenden racionalizar el mundo, explicarlo, dominarlo, y tratamos que la malla sea cada vez más fina. Eso dice Popper. Como mallas, que son las teorías, son intersticios, dejan escapar muchos fenómenos y características del mundo que estudiamos. Al estrechar el tejido de la malla, al hacerla más fina, somos capaces de captar más fenómenos y más detalles, informaciones de ellos. Para eso, las teorías están en cambio continuo. Las teorías para Popper son sistemas deductivos, es decir, conjuntos que relacionan diversas proposiciones
de tal modo que las proposiciones de orden inferior se derivan lógicamente de las de orden superior. En el pensamiento epistémico se hace necesario escuchar, construir con nuevas perspectivas y mente abierta de forma epistémica, de forma compleja, no utilizando categorías lineales, abriéndose a contextos sociohistóricos, simbólicos, aperturándonos al universo de significaciones, evitando en el corto plazo, evitando la universalidad y reconociendo ante todo que el producto es la creación de nuevas potencialidades de conocimiento. Esas nuevas potencialidades es lo que pretende en sí el pensamiento epistémico. Esa potencialidad de conocimiento que se oculta en la historia de cada ser humano, sociedad y universo. Desde la perspectiva ontológica, responder a las preguntas: ¿qué es la realidad? ¿Qué es la representación? Es un asunto eminentemente ontológico. En este sentido, existen al menos dos corrientes de interpretación de la realidad. Una de tipo positivista, natural, materialista u objetivista, y otra de tipo subjetiva, social, constructivista o intersubjetivista. La ontología contribuye que el hombre epistémico reconozca la existencia de la naturaleza y al proponer preguntas generales de orden científico teniendo presente el orden ontológico de teorización. Es decir, como primera medida, plantear preguntas concretas con unidades mínimas de observación y medición para la construcción de leyes y teorías. Como segundo orden, exponer las categorías que tendrán presente para estudiar el producto científico desde su naturaleza y esencia. Y como tercer orden, analizar la interrelación entre la teoría y el producto en relación a su posible impacto social.